Hola chicos, espero que se encuentren bien. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre la guía a trabajar esta semana, que bueno, como dice ahí, proporcionalidad no es de proporcionalidad, es de expresión algebraicas. Es de expresión algebraicas. Y este es un tema que comenzamos a tratar el año pasado. Y para desarrollarlo hay que tener claro dos términos. Hay que tener claro dos conceptos clave acá. El primero es el concepto de término algebraico y el segundo es el concepto de expresión algebraica. Entonces, ¿qué nosotros entendemos por término algebraico? Lo vamos a explicar acá al final. Un término algebraico es simplemente un conjunto de números y letras unidos mediante sí por la operación de multiplicación. Por ejemplo, 5x es un término algebraico. ¿Por qué? Porque es un conjunto entre números y letras que están unidos mediante sí, mediante la multiplicación. Esto ya lo vimos el año pasado y que dijimos que cuando teníamos un número y una letra que están juntos y no aparece ninguna operación entre medio, al medio hay una multiplicación. Entonces tener 5 multiplicado por x en realidad es lo mismo que tener 5x. Esto es un término algebraico. ¿Cuál sería otro término algebraico? Menos 2xy. También es un término algebraico. Es un conjunto entre números y letras que están unidos mediante sí mediante la multiplicación. Tenemos el número que sería el 2 y tenemos las letras que sería la x y sería la y. Y sabemos que entre la x y la y hay una multiplicación y entre el menos 2 y la x también hay una multiplicación. Entonces tener menos 2 por x por y en realidad es equivalente a tener menos 2xy. Esto es un término algebraico. También consideramos cuando estamos en este ámbito, trabajando en este ámbito, cuando estamos trabajando en álgebra, también consideramos que si aparece solo un número, por ejemplo 4, también lo consideramos un término algebraico. ¿Ok? También lo consideramos un término algebraico. Aunque parezca solo, aunque no aparezca ninguna letra. También lo consideramos un término algebraico. Porque aquí puede tener cualquier letra. Por ejemplo, x, pero la x puede estar con exponente cero. Y una x con exponente cero sabemos que es simplemente 1, por lo tanto es 4. Entonces tener el 4, solamente escrito el 4, también es una expresión algebraica. También es una expresión algebraica. Es un conjunto entre números y letras, solo que la letra aparece con exponente cero. Acá en los dos ejemplos de arriba, la letra no tenía exponente, no aparece nada acá arriba. Pero ¿qué sabemos? Cuando no aparece un exponente arriba de un número o arriba de una letra, sabemos que aparece un 1 simplemente. Eso es exponente 1. Entonces otro término algebraico también sería, por ejemplo, el 5a al cuadrado c al cubo. Ese también es un término algebraico. Es un conjunto entre números y letras unidos mediante sí, mediante la multiplicación, a través de la multiplicación. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, agrego, le sumo a todo esto, le sumo eh, 2a, esto ya deja de ser un término algebraico. Esto no es un término algebraico, sino que esto ya es una suma entre dos términos algebraicos. Tenemos un término algebraico acá y tenemos un término algebraico acá. Pero tenemos dos términos algebraicos que se están sumando. Cuando ya tenemos uno o más términos algebraicos, también se considera que tenemos una expresión algebraica. Entonces, un término algebraico es un conjunto entre números y letras unidos mediante sí a través de la multiplicación. Y una expresión algebraica es un conjunto entre números y letras unidos mediante sí a través de la multiplicación o bien suma y resta.
Por ejemplo, estos serían ejemplos de términos algebraicos. Y expresiones algebraicas sería lo mismo, prácticamente. 5x es una expresión algebraica. También es un término, pero también es una expresión, porque cumple con la condición de que es un conjunto entre números y letras unidos mediante sí a través de multiplicación, suma o resta. Eso es una expresión algebraica, al igual que acá también es un término, pero, por ejemplo, el 2x más y, esto ya es una expresión algebraica, pero no es un término algebraico. Es una expresión algebraica porque aparece un conjunto de números y letras unidos mediante sí a través de la multiplicación, pero también a través de la suma. Entonces esto es una expresión algebraica, pero no es un término algebraico, porque el término algebraico no permite que aparezcan sumas ni restas. Si se dan cuenta acá, esto es el término algebraico. Aquí aparece un número con signo menos, pero no es una resta, no es una operación resta lo que tenemos, sino que es solo un conjunto entre números y letras unidos mediante sí a través de la multiplicación. Otra expresión algebraica sería 3xy al cuadrado más 2xy menos 3. También es una expresión algebraica. Tenemos un conjunto entre números y letras que están unidos a través de la multiplicación y a través de la suma y también a través de la resta. ¿Ok? Entonces esa es la gran diferencia entre término algebraico y expresión algebraica. En la expresión algebraica aparecen sumas y restas, mientras que en el término algebraico solo aparecen multiplicaciones entre medio. Ahora, la expresión algebraica se clasifica en bueno, en realidad se clasifica en dos términos grandes, en dos conceptos grandes. Entonces tenemos varios tipos de expresiones. Si tenemos que la expresión tiene solamente un término, por ejemplo, tomando los casos de arriba, puede ser 5x. Esa es una expresión algebraica que tiene solamente un término. Cuando tiene solamente un término, nosotros le llamamos monomio. ¿Ok? Porque tiene un término. Si la expresión algebraica tiene dos términos, por ejemplo, 2x menos 3, aquí tenemos dos términos, tenemos el término 2x y también tenemos el término menos 3. A esta expresión le llamamos binomio, porque tiene dos términos. Si la expresión tiene tres términos, por ejemplo, 4x al cuadrado y menos 2x más 3y, a esto le llamamos trinomio. Y esto tiene tres términos. Y si tiene más de tres términos, por ejemplo, 2x más 5y menos 2xy más 4, cuando ya tiene más de tres términos, por ejemplo aquí los términos serían el 2x, el 5y, menos 2xy y el 4. A esto le llamamos polinomio. Pero el polinomio no es solamente de cuatro términos hacia arriba. No es solamente de cuatro términos hacia arriba. Un término, dos términos, tres términos, cuatro términos. Y de cinco términos seguimos llamando siempre polinomio. Pero no solamente de
4 términos hacia arriba, sino que desde 2 términos hacia adelante, a todas las expresiones también les podemos llamar polinomio. O sea, decimos monomio cuando tiene un término, y si tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7 o más términos, a todas les llamamos polinomio. Solo que cuando tiene 2 términos, otra forma de llamarlo es binomio, y cuando tiene 3 términos también le podemos llamar trinomio. ¿Ok? Ahora, como le estaba diciendo de términos algebraicos, un término algebraico dijimos que era una combinación entre números y letras unidos mediante sí a través de la multiplicación. Por ejemplo, el menos 2x al cuadrado y. Es un término algebraico. En el término algebraico podemos identificar dos cosas importantes. La primera es que todo término algebraico siempre tiene un número adelante. Por ejemplo, aquí el número sería menos 2. Y también x y también es un término algebraico y también tiene un número adelante. También aparece un número acá, solo que no se ve. ¿Y cuál sería el número? ¿Qué número puede estar acá que nosotros lo podamos omitir para que no se vea? Simplemente el número, en ese caso, debiese ser 1. ¿Por qué debiese ser 1? Porque en realidad si yo multiplico 1 por x por y, 1 por x es x simplemente y mantenemos el y. Entonces, esto en realidad es x y, no cambia nada. Pero sí tenemos que saber que adelante tiene el número 1. Entonces, siempre que tengamos un término algebraico, siempre podemos identificar un número adelante del término. Siempre podemos identificar un número. Entonces, por ejemplo, este término algebraico que estamos viendo tiene el número 2. A ese número 2 le llamamos coeficiente numérico. Y a todo el resto de este término algebraico, que estaría compuesto por las letras, a todas estas letras, a todo ese conjunto de letras que queda después del número, después del coeficiente numérico, le llamamos factor literal. ¿Ok? Y esto siempre podemos hacer esta distinción. Cada vez que tengamos un término algebraico, nosotros siempre podemos identificar un coeficiente numérico y también siempre vamos a poder identificar un factor literal. Excepto cuando el término algebraico sea del tipo donde aparezca solo un número. Por ejemplo, si aparece solo 5. Aquí el coeficiente numérico sería el 5. No hay problema. Eso sería el coeficiente numérico. ¿Y cuál sería el factor literal? Serían las letras que acompañan a este coeficiente numérico, pero las letras no hay. Por lo tanto decimos que no tiene factor literal. ¿Ok? No tiene factor literal. Pero sigue siendo un término algebraico. Entonces, ¿con qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve esto? Para hacer los primeros dos ítems, por lo menos. El primer ítem nos pide completar las tablas indicando primero el coeficiente numérico y también indicando el factor literal. El coeficiente numérico y el factor literal. Entonces, si nosotros vamos a borrar aquí esos términos, los vamos a cambiar para dar ejemplos. Esos por lo menos. ¿Qué vamos a hacer? Supongamos que aquí tenemos el término menos 7x al cuadrado y. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál sería mi coeficiente numérico? El coeficiente numérico sería el número que acompaña al término. Aquí aparece como monomio, porque recuerden que le decimos monomio cuando tenemos solo un término.
y acá son solo términos individuales, por eso le dice monomio acá arriba. El coeficiente sería menos 7 y el factor literal sería todas las letras que acompañan a este término, que sería todo eso. Entonces el factor literal sería x al cuadrado y. Ahora, otro ejemplo, supongamos que aquí aparece una fracción, 2 tercios a b. Aquí lo mismo, mi coeficiente numérico sería el número que acompaña esta expresión, este término, que sería el 2 tercios. También pueden ser fracciones los coeficientes numéricos, no necesariamente tienen que ser números enteros. Y el factor literal son las letras que lo acompañan. A, B. Y por último otro ejemplo, bueno, y también pueden ser decimales como aparece acá abajo. Y también pueden aparecer de este estilo de acá. ¿Cuál sería el coeficiente numérico en algo de ese estilo? Por ejemplo, el 3x al cuadrado y z dividido por 5. En este caso, el coeficiente numérico sería todo el número que acompaña a este término, ese, que sería la fracción 3 quintos. Y mi factor literal serían todas las letras que están arriba, que correspondería a x al cuadrado y z. ¿Ok? Eso es lo que entendemos por coeficiente numérico y factor literal. Y acá abajo también pueden aparecer decimales, o fracciones, o números enteros, o números negativos. No hay problema. Y el grado del monomio, el grado del término, es la suma de los exponentes de las letras. La suma de los exponentes de las letras. Entonces, por ejemplo, este factor literal tiene la letra x, tiene exponente 2, y la letra y no aparece el exponente. Eso quiere decir que tiene exponente 1. Entonces el grado es la suma de los exponentes. O sea, el grado de este término, de ese factor literal, sería 3. En el de abajo, de nuevo, no aparecen los exponentes. Por lo tanto, si no aparecen los exponentes, sabemos que los exponentes son 1. Si no aparece nada, los exponentes son 1. Por lo tanto, en ese caso, el grado es la suma de estos dos. 2. Y por último acá, el x tiene exponente 2, en el y no aparece y en el z no aparece. Y si no aparecen, de nuevo, son exponente 1. Por lo tanto, en ese término, el grado sería la suma de los exponentes, que sería 4. Entonces con eso podemos desarrollar el primer ítem, teniendo eso en cuenta. En el segundo ítem, es lo que también le expliqué ya, que puedo tener una expresión algebraica y en la expresión algebraica aparecen distintos términos algebraicos. Si aparece una suma o resta, ya voy a tener más de un término algebraico y pasa a ser una expresión algebraica totalmente. Por ejemplo, acá, esta expresión algebraica, ¿cuántos términos algebraicos tiene? Los términos algebraicos se separan por suma y resta. Entonces, en este caso tenemos un término algebraico y dos términos algebraicos. Y cuando tenemos más de un término algebraico, nosotros sabemos cómo llamarle. Si tenemos dos términos algebraicos, esto se llama binomio. Si tenemos tres términos algebraicos, se llama trinomio. Y si tenemos más de tres términos algebraicos, les llamamos polinomio. Y si tenemos solamente un término algebraico, le llamamos monomio. Entonces lo que tenemos que hacer en este ítem es simplemente identificar. ¿Tenemos algún monomio en esas expresiones algebraicas? Por ejemplo, este es un monomio.
porque se aparece solo un término algebraico. Si aparece dos términos algebraicos, binomio. Si aparece tres términos, trinomio. Si aparecen más de tres términos, le vamos a llamar polinomio. Entonces acá solamente tengo que rellenar, clasificar según monomio, binomio, trinomio y polinomio. Con esos términos tengo que rellenar acá, según la cantidad de términos algebraicos que posea la expresión. El ítem 3 es algo que también trabajamos el año pasado, que trataba de valorizar expresiones algebraicas. ¿Y en qué consistía esto? Yo tengo una expresión algebraica, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo con la primera. Tengo esa expresión algebraica 6 más a menos b. Cuando yo valorizo una expresión algebraica, lo que hago es darle valores a las letras que aparecen acá, a las variables. Aquí tengo dos letras, que sería la a y sería la b. Entonces esas letras yo las puedo reemplazar por números, y cuando yo las reemplazo por números, las estoy evaluando o las estoy valorizando. Entonces aquí me piden expresamente, valoriza las siguientes expresiones algebraicas si a vale menos 2, si a es igual a menos 2, si b es igual a 5 y si c es igual a 8. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En cada una de estas expresiones, donde aparece el a, yo voy a poner menos 2. Donde aparece el b, yo voy a escribir 5. Y donde aparece el c, voy a escribir 8. ¿Ok? Eso es lo que decimos valorizar una expresión algebraica. Entonces, por ejemplo, en el primero, ¿qué tendría que hacer yo? Escribir 6 más a, pero el a vale menos 2. Entonces, cuando voy a escribir un número negativo, cuando voy a valorizar y voy a reemplazar un número negativo, lo hago entre paréntesis, menos 2, que sería la A, menos el b, pero el b vale 5, entonces menos 5. Y ahora tengo que calcular cuánto vale eso. Y en este caso, 6 más menos 2 menos 5 me va a dar como resultado menos 1. Y ahí valoricé la expresión algebraica. Entonces puedo tener otra, por ejemplo, 2ab menos 3b, y me piden valorizar eso. Vuelvo a hacer lo mismo. Escribo el 2 y ahora donde está el a, escribo el valor que debe tomar a, que en este caso era menos 2. Después escribo el valor del b, que el b en este caso tomaba el valor de 5, menos 3 multiplicado por b, que toma el valor de 5. Y acá hay que recordar obviamente que aparecen multiplicaciones entre medio, por lo tanto nos queda esa expresión. Ahí valorizamos y tenemos que calcular por lo que nos va a quedar. 2 por menos 2 por 5, en realidad queda menos 20, menos 3 por 5, que sería 15, y menos 20 menos 15 es menos 35. Y ahí valorizamos la expresión algebraica. Eso es lo que debemos hacer acá. Donde aparece la a, reemplazar menos 2. Donde aparece la b, reemplazar 5. Donde aparece la c, reemplazar 8. Y calcular el resultado. El ítem 4 me dice, remarca con el mismo color aquellos términos que sean semejantes. Términos semejantes. Entonces, ¿qué entendemos por términos semejantes? Sabemos que en un término podemos identificar coeficiente numérico y también factor literal. Dos términos van a ser semejantes cuando posean exactamente el mismo factor literal, o cuando ambos no tengan factor literal. Entonces, ¿cuándo dos términos poseen exactamente el mismo factor literal? Por ejemplo, el 2x al cubo y es semejante con el menos 5x al cubo y. ¿Por qué son semejantes? Porque ambos
poseen el mismo factor literal, exactamente el mismo factor literal. No me importa que el coeficiente numérico sea diferente. No me importa que el coeficiente numérico sea diferente. Solo me interesa que el factor literal sea el mismo. Si el factor literal es el mismo, entonces los términos son semejantes. No me sirve tampoco, por ejemplo, puedo tener también el menos 4x al cuadrado y identifico su factor literal. Identifico el factor literal de los demás. En este caso, este término es semejante con ese. ¿Por qué? Por- Porque el factor literal es el mismo. Ambos tienen como factor literal al x al cubo multiplicado por y. Pero el de abajo tiene como factor literal al x al cuadrado multiplicado por y. Y no me sirve solamente que tengan iguales letras, sino que los exponentes también deben coincidir. Entonces, este término no es semejante con los de arriba, no es semejante con ese y tampoco es semejante con ese, porque no coinciden sus factores literales. Pero sí es semejante con x al cuadrado y, porque el factor literal de x al cuadrado y en realidad es x al cuadrado y. Y en este caso, esto sí coincide con eso. Entonces, estos términos sí serían semejantes y estos términos serían semejantes entre sí. Entonces, ¿qué me pide este ítem? Remarca con el mismo color aquellos términos que sean semejantes entre sí o que sean semejantes. Entonces, un ejemplo de esto, por ejemplo, podría ser el 7xy es semejante con cuál. Con el menos 4x no es semejante porque no tienen igual factor literal. Con este tampoco es semejante porque no tienen igual factor literal. Con este tampoco, porque el factor literal, a pesar de que tienen las mismas letras, no posee los mismos exponentes. Uno es xy y el otro es x cuadrado y. Acá tampoco son semejantes, con ese tampoco son semejantes. Tampoco, tampoco, porque no tienen igual factor literal. Pero con este sí son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque el factor literal es el mismo. Entonces, estos los coloreo del mismo color y sigo buscando. Con este no son semejantes. Acá tampoco. Acá tampoco. Acá tampoco. Pero acá ya son semejantes de nuevo. Porque el factor literal en realidad también es xy. Por lo tanto, también lo voy a colorear de ese color. Entonces, así nosotros vamos a estar identificando términos semejantes. ¿Para qué vamos a identificar términos semejantes? Para realizar el siguiente ítem. Bueno, esa es la explicación del ítem 4. Y el ítem 5 nos dice, reduzca los términos semejantes. Reducir términos semejantes. Y esto también lo hicimos el año pasado, también lo trabajamos. ¿Y qué trataba de reducir términos semejantes? Identificar cuáles tenían los mismos factores literales y sumar sus coeficientes numéricos. Entonces, yo aquí tengo 14a menos 9a más a y menos 5a. En este caso tengo que este término es semejante con ese término, es semejante con ese y es semejante con ese. Son todos los términos semejantes entre sí. O sea, esto lo puedo escribir como 14 manzanas menos 9 manzanas más una manzana menos 5 manzanas en realidad. Y si tengo 14 manzanas menos 9 manzanas más una manzana y menos 5 manzanas, lo que queda acá sería 14 menos 9, me quedaría 5, más 1, recordemos que ahí hay un 1 adelante de la A, sería 6, y menos 5, me quedaría 1. O sea, el resultado de esto sería simplemente una A. Pero sabemos que el 1 adelante
no es necesario escribirlos, porque 1 por A es simplemente A. Entonces el resultado de esta expresión es A. ¿Qué fue lo que hicimos? No nos fijamos en las letras. Ignoramos las letras. ¿Por qué las ignoramos? Porque todos eran términos semejantes. Entonces, cuando tenemos dos términos que son semejantes, por ejemplo esto, que son dos términos semejantes, el 14A y el menos 9A, mantenemos la letra intacta y simplemente operamos los coeficientes numéricos. Entonces, en este caso quedaría 14 menos 9 va a dar 5, pero ¿5 qué? 5A. La A aquí no se suman ni se multiplican ni nada, se mantienen intactas. Entonces nos quedaría 5A, que sería el resultado de eso, más A menos 5A. Sigo. Acá el coeficiente numérico del A en realidad es 1. Entonces, como el 5A y el 1A son semejantes, solo me enfoco en sus coeficientes numéricos. 5 más 1 me va a dar 6A menos 5A. Y por último, lo de acá también son semejantes, entonces 6A menos 5A en realidad nos va a dar una A. Pero una A, como ya dijimos, es equivalente a escribir solamente A. Y ahí está un poco más detallado. En este ejercicio, en este ejercicio todos los términos eran semejantes entre sí, entonces no resultaba tan extraño desarrollarlo. Pero ¿qué pasa si hay más términos entre ellos? Hay términos que no son semejantes entre sí. Por ejemplo, el 2A menos 3B más 4A más 5B menos 2A. Por ejemplo, aparece esa expresión, más C, pongámosle más C al final. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Identificar todos los términos que sean semejantes entre sí. 2A es semejante con el más 4A y es semejante con el menos 2A. También el menos 3B es semejante con el más 5B. Y por último, el más C queda solo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reordenar esta expresión y vamos a escribir todos los términos que sean semejantes al comienzo. Por ejemplo, estos tres términos que son semejantes entre sí, los vamos a escribir al principio. 2A más 4A. Aquí consideramos el signo, también lo movemos con el término. Se dan cuenta que movimos todo. El más 4A lo escribimos al comienzo. Y menos 2A. Y ahora vamos con el siguiente. Ahora vamos con las B. Menos 3B. Y la otra B serían más 5B. Y por último nos queda más C. Y ahora reducimos los términos semejantes, ya que se encuentran juntos. Entonces calculamos cuánto nos da eso. Calculamos cuánto nos da esto de acá. Y calculamos cuánto nos da el último. Entonces, en el primero, 2A más 4A menos 2A nos va a quedar como resultado 4A. En las B, menos 3B más 5B nos va a quedar más 2B. Y la última nos va a quedar más C. Entonces, el resultado de esta expresión al reducirla va a ser simplemente 4A más 2B más C. Ahí reducimos los términos algebraicos. Ahí reducimos términos algebraicos que sean semejantes entre sí. Entonces, eso es lo que hay que hacer en el ítem 5. Recuerden que si tienen dudas me pueden escribir, no hay problema. Y eso, espero que les haya ayudado.
Pórtense bien, usen mascarilla, no salgan de las casas, cuídense. Chao, chao.